Igual bienvenidos, deseamos que este tiempo sea de edificación para todos, hermanos. Y vamos a ir a la escritura allá en el libro de los Hechos para continuar sobre el estudio expositivo, hermanos, de este libro. Vamos a darle lectura y para terminar el discurso de Pablo, la apología que Pablo el apóstol está haciendo. Alguien rápidamente que me pueda así recordar antes de leer el texto, ¿dónde se encuentra el apóstol Pablo? ¿En Damasco? No, tampoco. ¿Dónde, hermana? En Jerusalén. Lucas está narrándonos, hermanos, que nuestro hermano Pablo ha regresado de su tercer viaje misionero y en este momento se encuentra en Roma después de su viaje por Mileto, etcétera, hermanos. Él llega a Jerusalén y bueno, hay varias profecías donde recuerden que llega con varios hermanos. Hay una profecía de que él iba a ser encarcelado, iba a ser maltratado. Sale el profeta Agabo, recuerden, y le dice: mira, así van a hacer con el dueño de este cinto, lo van a amarrar, lo van a apresar, etcétera, hermanos. Entonces, en este momento nuestro hermano Pablo ya está en Jerusalén y Lucas está narrándonos esta parte sobre nuestro hermano Pablo. Recuerden, le están acusando falsamente, están levantando falsas acusaciones y Pablo, llevado por en este caso el alguacil, los alguaciles, los soldados, es un comandante, es llevado y bueno, él pide que se le permita hablar al pueblo y es así, hermanos. El título de este día, mis hermanos, yo le puse asignado a territorio enemigo. Estaba observando el texto, hay un subtítulo en algunas Biblias que dice: Pablo es enviado a los gentiles. Y para este momento el pueblo judío entendía que un judío pues era como enemigo de los gentiles, no eran los buenos amigos, los consideraban como inmundos, como los peores pecadores, como no hay esperanza para ellos. Y es ahí el título que le hemos puesto el mensaje de este día. Así que vamos a leer verso número 17 al verso número 21, hermanos. Si están todos ahí. Dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Verso 21, pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vamos a orar, hermanos, ahí en nuestro lugar. Padre bueno, deseamos que tu palabra venga y sea revelada a nuestros corazones, Señor. Que sea también alimento a nuestra alma, Señor, para caminar, para obedecer, en este caso a tu mandato divino, Señor. Por eso pedimos, Señor, queremos ser humildes. Deseamos ser humildes, Señor, para recibir tu palabra. Deseamos ser sensibles a tu voz también. Y para ello, Señor, yo sé que solo es tu Espíritu el que puede hacer que esta palabra baje a nuestro corazón. Padre bendito, en el nombre de Jesús queremos
ponernos en tus manos para que bendigas a cada uno de los oyentes este día y aún aquellos que han de más adelante poder ver el mensaje. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Padre bueno. Hermanos, Hudson Taylor, déjame introducirte al tema. Hudson Taylor llegó a China en 1854. No sé si tú has leído la biografía de Hudson Taylor, con un plan claro, hermanos, para la vida de Hudson Taylor. Y el plan era evangelizar a los chinos desde las ciudades costeras, donde los occidentales eran aceptados, hermanos, en ese entonces. Tenía sentido, hermanos, de hecho, la estrategia, el plan y el objetivo de Hudson Taylor era estratégico y a la vez, hermanos, era seguro para él. Pero déjame decirte que Dios tenía otros planes. Durante años, Taylor sintió el llamado a penetrar al interior de la China, donde ningún misionero occidental había logrado establecerse permanentemente. ¿Por qué? Porque era peligroso, era ilógico también. Los chinos del interior odiaban, déjame decirte, a los extranjeros. Y Taylor argumentó con Dios algo que nos dice su biografía. Tengo más influencia, él cuando oraba a Dios decía, tengo más influencia aquí en la costa. Hablo mejor el dialecto de Shanghái. Él oraba de esta manera y es más efectivo, por lo tanto es más seguro estar en el lado de la costa. Pero déjame decirte que él mismo narra que la voz de Dios fue clara, ve al interior de la China. Y déjame decirte que entonces para 1865 Taylor fundó la misión al interior de la China. Todos hemos leído su biografía, a lo mejor. Fue ridiculizado, déjame decirte, esto no fue sencillo, él fue ridiculizado por otros misioneros y le llamaron imprudente. Le dijeron, eres imprudente. Cuando se encontraba con otros misioneros, ellos de alguna manera le veían mal. Pero hermanos, cuando murió Hudson Taylor en 1905, su misión, hermanos, había establecido ya 205 estaciones misioneras con más de 800 misioneros. Con más de 800 misioneros y 125,000 cristianos chinos. 125,000 para 1905, cuando él murió. Hermanos, el plan de Dios parecía imposible, déjame decirte. Para el plan de Dios era imposible que esto se realizara. Pero hermanos, el plan era correcto. El plan era correcto y déjame decirte que es exactamente lo que vemos nosotros en estos textos que nosotros ahora mismo estamos abordando hoy. Pablo acaba de narrar su dramática conversión en el camino a Damasco. Lo estábamos ya estudiando la semana pasada y las 2 semanas anteriores. Ahora continúa, hermano, su testimonio con algo muy importante acá. Esa comisión específica para una misión que él mismo, hermanos, consideró inicialmente ilógica. Él consideró que el plan era ilógico y Pablo creía tener un plan perfecto para evangelizar Jerusalén, si notamos en la lectura. Dios tenía un plan diferente, hermanos. Dios tenía un plan diferente y aquí está esa lección para nosotros y para Pablo mismo. La misión de Dios, hermanos, frecuentemente contradice, hermanos, nuestra lógica humana. La misión de Dios, hermanos, frecuentemente contradice nuestra lógica humana, pero siempre, hermanos, cumple sus propósitos divinos. Dios siempre cumple sus propósitos divinos. Y hablando de esos propósitos divinos, quiero traer aquí los propósitos que Lucas está teniendo, o está el propósito teológico que Lucas tiene en estos textos, hermanos.
recordemos que quien escribe la carta del libro de los Hechos, o el libro de los Hechos, perdón, es uno de los evangelistas llamado Lucas. Lucas, hermano, fue alguien que investigó a fondo la historia de redención de Cristo, de los apóstoles. Y hermanos, Lucas no está escribiendo una biografía casual, hermanos. Lucas no está escribiendo una biografía casual. Está escribiendo historia teológica inspirada. Inspirada. No es una historia cualquiera. Porque hoy podemos oír narraciones acerca de Cristo, podemos leer libros e historias acerca de Cristo, pero no como esta, como el libro de los Hechos, que es historia teológica inspirada por Dios. Es decir, que Lucas estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para narrar cada uno de estos eventos. Cada detalle, hermanos, cada detalle que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, hermanos, tiene propósito. ¿Sí, hermanos? Porque pudiéramos decir, yo no hubiera añadido esta parte. Desde nuestra perspectiva, pudiéramos decir, gastó mucha tinta nuestro hermano Lucas. Esto se debió haber omitido. ¿Para qué y por qué? Y este pasaje, hermanos, es estratégicamente crucial entonces para su narrativa general. Esto que estamos leyendo, entonces, es estratégicamente crucial para la narración de nuestro hermano Lucas. ¿Qué está haciendo Lucas aquí, hermanos? Rápidamente te comento. Está justificando, número uno, teológicamente la misión a los gentiles. Él está justificando, hermanos, teológicamente la misión a los gentiles. Recordemos, hermanos, el contexto. Pablo está ante una multitud judía enfurecida en Jerusalén. Él está delante de una turba enfurecida que querían matarle, querían lincharle. Allí en el capítulo 21, verso 27 al 36, lo acusaban de traicionar al judaísmo. Él estaba siendo acusado de traicionar el judaísmo. Estaban acusándole de profanar el templo y también le estaban acusando de enseñar contra la ley. ¿Es cierto o no es cierto? Lucas usa, hermanos, entonces, el testimonio de Pablo para responder la pregunta candente, hermanos. ¿Cómo pasó el cristianismo de ser un movimiento judío a ser predominantemente gentil? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió eso? Es el propósito que tiene Lucas, hermanos, entonces, al escribir la historia, al escribir esta parte del libro de los Hechos. Cada uno de los pasajes tienen inspiración, son inspiración divina, repito. No es una historia común y corriente. Entonces, hermanos, la respuesta de Lucas es clara y contundente. No fue idea de Pablo, hermanos. No fue estrategia humana. Fue mandato divino directo. ¿Sí? Para este momento, hermanos, el evangelio ya había corrido casi todo el mundo. Todo el mundo conocido. El evangelio ya se había propagado por todo el mundo. ¿A quién Dios usó? Al apóstol Pablo. Entonces, lo que Lucas está tratando de hacer es, repito, el propósito es justificar la misión a los gentiles. Sí, la respuesta, hermanos, entonces es clara, ¿verdad? No fue idea de Pablo, no fue estrategia de Pablo. Hermanos, no fue una estrategia humana, fue mandato divino directo. Y número 2, explicar el rechazo judío al evangelio. Lo que Lucas está buscando hacer es explicar ese rechazo contundente de los judíos al evangelio.
Y Lucas muestra un patrón, hermanos. Déjame, te robo unos minutos para explicarte esto primero, ¿verdad? Estoy diciendo esto. Lucas está, hermanos, presentando un patrón muy consistente a través de Hechos. Número 1, cuando nosotros vemos Hechos capítulo 4, los líderes judíos rechazaron a Pedro y Juan por predicar el evangelio, tanto que los llevaron a la cárcel. Y es ahí donde ellos dicen, les dicen, sí, salgan, pero cuando los iban a soltar, pero solo que ya no hablen en este nombre. Y la respuesta es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Después de que los encarcelaron, después de que les dieron una maltratada, ¿verdad? Los echan a la cárcel y después cuando los sacan, solo ya no hablen en este nombre. Entonces, hermanos, vemos decía yo, un patrón consistente. En Hechos 7, hermanos, Esteban es apedreado por los judíos. Esteban es apedreado por los judíos y Pablo estaba consintiendo en ese apedreamiento, en esa muerte. En Hechos 3, hermanos, los judíos de Antioquía rechazan a Pablo también en ese viaje que él está haciendo misionero, y es rechazado el evangelio en Antioquía. Más adelante, en el capítulo 18, los judíos de Corinto se oponen a Pablo también. ¿Qué estamos viendo? Un rechazo al evangelio de parte de los judíos. Y nos llegamos al capítulo 22, los judíos de Jerusalén intentan matar a Pablo en este momento. Lo que estamos leyendo entonces, estamos viendo cómo los judíos intentan matar a Pablo. Nuestro texto, ¿verdad?, que estamos leyendo, hermanos, contiene esa declaración profética, el verso 18, no recibirán tu testimonio acerca de mí. No recibirán tu testimonio acerca de mí. Hermanos, Lucas está mostrando, número 1, está mostrando que Jesús predijo el rechazo judío. Para Pablo no fue sorpresa, no fue fracaso del plan, fue plan revelado de antemano, hermanos. Dios ya le había revelado de antemano a Pablo que los judíos iban a rechazar el evangelio. Esto no es solo una lectura, mis hermanos, pastoral, ¿verdad? Los grandes estudiosos del libro de los Hechos han sido muy claros, de hecho, en este punto. Por ejemplo, F.F. Bruce, un teólogo y comentarista sobre el libro de los Hechos, escribe lo siguiente: el envío de Pablo a los gentiles, dice él, no fue una solución de emergencia provocada por el rechazo judío, sino la ejecución deliberada del propósito eterno de Dios. El rechazo de Jerusalén no frustró la misión, la encaminó hacia su verdadero alcance universal. Hermanos, Dios tenía propósitos, pero nos deja ver ese rechazo continuo, ese rechazo, mis hermanos, ya decía, consistente en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Y bueno, ¿qué más quiere mostrarnos Lucas? El propósito, mis hermanos, ¿qué otro propósito tenía? El mostrarnos el cumplimiento de la profecía de Jesús, así como dice el libro de los Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos, entonces, hermanos, es el cumplimiento de esta profecía. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ascender al cielo, les da esta palabra. Y cuando nosotros leemos, hermanos, abordamos el libro de los Hechos, empezamos a observar, del capítulo 1 al 7, nosotros vemos la predicación y el testimonio en Jerusalén. Del capítulo 1 al 7, hermanos. Cuando nosotros llegamos al capítulo 8 y 9, nos encontramos el testimonio, la predicación en Judea y en Samaria. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 10 hasta el capítulo 28, nos encontramos el testimonio hasta lo último de la tierra. Y mira, hermanos, ¿tú crees que ese último de la tierra, en ese último estemos nosotros? Estamos nosotros.
O sea, la palabra de Dios se ha cumplido. ¿Ves cómo los propósitos que tenía el apóstol, perdón, Lucas, el evangelista, se van cumpliendo? ¿Ves cómo el propósito entonces de esto tiene su cumplimiento? Y bueno, nuestro texto, verso 21, es el punto, mis hermanos, de inflexión teológica. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Es mi introducción, hermanos, así que seanme pacientes. Requiero de aproximadamente 1 hora y 10 minutos para lo que viene. Entonces, bebe agua, relájate, estírate, haz ejercicios, hermano. Ahí se valen pellizcos de los vecinos, ahí para mantenerlos despiertos y atentos al mensaje. Hermanos, yo he dividido, les decía, mi mensaje en 6 partes, así que el número 1, que es el encuentro en el lugar menos esperado. El encuentro en el lugar menos esperado. Nos dice que el verso número 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, hermanos, según Gálatas, capítulo 1, del verso 17 al 18, después de la conversión de nuestro hermano Pablo, ¿cuántos años pasaron? ¿Recuerdan ustedes? ¿Ah? ¿4? ¿14? ¿14? Bueno, después de la conversión de nuestro hermano Pablo, nuestro hermano, ahí en el libro de Gálatas 1, verso 17 y 18, dice que después de su conversión, Pablo pasó 3 años en Arabia y Damasco antes de regresar a Jerusalén. Lo que nosotros estamos leyendo en el verso número 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén, después de su conversión han pasado 3 años, vuelve a Jerusalén nuestro hermano, ¿sí? Esto no fue un regreso, hermanos, casual, sino más bien fue, hermanos, algo intencional. ¿Por qué volvió Pablo a Jerusalén? Número 1, creo yo, porque era el centro del judaísmo. Era donde estaban los líderes religiosos que lo conocían. Era donde podía tener el mayor impacto, si lo queremos ver así. Desde la perspectiva humana, hermanos, tenía como que cierto sentido perfecto. Pablo estaba haciendo exactamente lo que cualquier estratega misionero, lo que cualquiera recomendaría, tal vez regresar a donde tienes conexiones. ¿No? Pues regresa a donde tienes conexiones, más credibilidad y conocimiento del contexto, tal vez. Ahí regresa. Bueno, nuestro hermano Pablo ha regresado a Jerusalén y él piensa de alguna manera, no nos dice el texto aquí implícitamente, pero nosotros lo vemos, implícitamente, que él tal vez tenía eso en mente. Tal vez tenía esto en mente. Y bueno, él está orando en el templo, hermanos. Él está orando en el templo. Dice ese verso 17, me sobrevino un éxtasis. Esto es significativo, hablando de la ubicación. Pablo está en el templo, hermanos. Él está orando en el templo, es decir, el lugar más sagrado del judaísmo. Es el símbolo que representaba, hermanos, toda su herencia religiosa. Él está en Jerusalén, él está en el templo. Lucas está siendo intencional. Pablo no recibe esta visión en territorio gentil. Lucas está siendo intencional al describir esto, al señalar esto. Ni es una sinagoga de la diáspora judía, ¿verdad? La recibe en el templo de Jerusalén. Esta revelación la recibe en el templo de Jerusalén, el lugar más santo del judaísmo. Y, hermanos, se convierte en el lugar donde Dios le ordena salir hacia los gentiles. Es interesante esto, hermanos. Es aquí
Es en Jerusalén, en el mismo templo, donde recibe esa palabra, ese mandato directo de salir a los gentiles. Y él está diciendo que le vino o le sobrevino un éxtasis. Entonces, en el griego, éxtasis literalmente quiere decir estar fuera de sí mismo. Estar fuera de sí mismo. Es el mismo término usado también en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 10, cuando Pedro tuvo la visión, ¿recuerdas tú de los animales limpios e inmundos? Es lo mismo. Es lo mismo. Tuvo un éxtasis. Entonces, y hermanos, entonces Lucas ya usó este mismo fenómeno en ese capítulo número 10, esa palabra. Cuando Dios preparó a Pedro para ir a Cornelio, el primer gentil convertido, si lo queremos ver así. El primer convertido, la primer familia convertida al cristianismo fue la familia de Cornelio. Ahora usa el mismo término para Pablo, hermanos. El mensaje es claro. Dios usa esta revelación sobrenatural para empujar a Pablo más allá de sus límites culturales. Dios está usando esta revelación, Dios está usando esta manera sobrenatural para hablar a la vida de nuestro hermano el apóstol Pablo. Y sobre esto mismo nuestro hermano John Piper dice y escribe lo siguiente, hermanos: las experiencias extraordinarias de Dios no son para alimentar nuestro ego espiritual, sino para empujarnos más allá de nuestra zona de confort, hacia territorios que nunca habríamos explorado por iniciativa propia. Fin de la cita a nuestro hermano John Piper. Yo creo que a veces, hermanos, a veces nosotros llegamos a Cristo, déjame decirte, con ciertas expectativas sobre cómo sería tu vida cristiana. A veces pensamos, ahora que soy cristiano, voy a servir en el ministerio juvenil. Voy a servir en el ministerio de jóvenes porque te gusta trabajar, ¿verdad?, con adolescentes y con muchachos. Voy a compartir el evangelio con mi familia porque tal vez los conoces mejor. Voy a usar mi profesión exactamente como lo planeé, porque estudiaste años sobre algo y dices, aquí es donde voy a servir. Pero hermanos, puede que Dios tenga algo diferente en mente. Puede que Dios tenga algo diferente en mente, como Pablo, que quería quedarse en Jerusalén, donde tenía todas las conexiones y toda la credibilidad. Tú también puedes descubrir, hermanos, que Dios tal vez te está llamando a algo o algún lugar que no esperabas. A veces no es bueno aferrarnos a nuestros planes, entonces. No podemos nosotros estar cerrados a la voluntad de Dios, sino más bien debemos de mantener como nuestras manos abiertas para poder recibir ese mandato que el Señor quiera traer a nuestra vida, hermanos. Y podemos hoy preguntarnos aquí, hermanos, ¿hay algo que estoy planeando hacer? ¿Y algo que estoy planeando hacer para Dios? Hermanos, tal vez estoy planeando hacer algo para Dios, pero que en realidad nunca le he preguntado si es lo que Él quiere. Podemos preguntarnos, hacernos esa pregunta. Tal vez planeamos, queremos servir en algo, pero a veces no le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que haga esto? Número 2, hermanos, punto número 2, la orden que contradice nuestra lógica. El verso 18, hermanos, dice que, y le vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén. Mira, nota, date prisa, sal prontamente. Dos expresiones de urgencia, hermanos. Dios le está hablando al apóstol Pablo, nos está narrando Lucas, ese encuentro que tuvo acerca de la voluntad de Dios. No es cuando tengas oportunidad o eventualmente considera es ahora, inmediatamente, hermano. No es que va a ser más adelante.
¿Por qué la prisa? ¿Por qué Pablo, mis hermanos, estaba en peligro mortal? Él estaba en peligro y el Señor lo anima, lo insta a salir pronto. Y en Hechos, más adelante, tú lo puedes ver, Hechos 9, verso 29, indica que los judíos, hermanos, los helenistas, judíos de habla griega, procuraban matarlo. A él lo procuraban matar, pero hay algo más profundo aquí. Dios no solo estaba protegiéndolo del peligro, estaba redireccionándolo, mis hermanos, al ministerio al que lo había llamado y escogido. Hay razones, ¿verdad?, por el que Dios le estaba moviendo. Le está diciendo en este verso número 18, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. No iban a recibir el testimonio de Dios acerca o por medio del apóstol Pablo. Esta frase debe de haber sido como déjame decirte, como un puñetazo al estómago del apóstol Pablo. No recibirán tu testimonio. Fue categórico el Señor en este sentido. No van a recibir. No es que tal vez no van a recibir, sino que no van a recibir. Es definitivo, no lo van a recibir. ¿Qué hay en el corazón? Digo, podemos ver aquí el corazón del propósito de Lucas. Esta frase no es solo, déjame decirte, información para Pablo. Es revelación profética, decía yo, que explica toda la narrativa de Hechos, hermanos. Lucas responde la pregunta que decía, atormentaba de alguna manera a la iglesia primitiva. ¿Por qué Israel rechazó al Mesías? ¿Por qué Israel rechazó al Mesías? Lucas está mostrando, hermanos, que el rechazo judío fue, déjame decirte, profetizado, como ya estamos viendo en este versículo 18. No van a recibir el testimonio del apóstol Pablo acerca de Cristo. Pero déjame decirte que no solamente esta palabra de no van a recibir y que iba a ser rechazado, sino que desde el libro de Isaías, capítulo número 6, los versos 9 y 10, Dios predijo a los profetas esto mismo y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta palabra lo vemos citado en el capítulo 28, pero lo vemos también, no recuerdo si es el capítulo 9 también. Vemos el cumplimiento de la palabra de Dios en el libro, la palabra profética de parte de Dios. En todo esto, mis hermanos, vemos la soberanía de Dios sobre nuestros planes. Déjame decirte, en todo esto que estamos estudiando, vemos la soberanía de Dios en todos nuestros planes. Y ya por algo dice el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 6, que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pablo tenía la estrategia perfecta, hermanos, según la lógica humana, pero Dios tenía un plan diferente para él. Un plan diferente según sabiduría divina, hermanos. A veces, hermanos, deja que nos apliquemos esta palabra, que a veces Dios cierra puertas que parecen perfectamente como lógicas. Dices, es aquí. Nosotros pensamos humanamente, es aquí o es allá donde hemos de trabajar. Y cuando esa puerta se cierra, hermanos, no significa que fallamos. Puede significar que Dios tiene algo diferente y mejor para nosotros. Dios puede que tenga algo mejor y diferente para nosotros. Número 3, hermanos, la argumentación humana contra el plan divino. Vemos el verso 19 y 20 aquí. Mira el razonamiento de Pablo.
Y dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti. Pablo, entonces, repito, está argumentando con Dios y su argumento suena muy razonable, hermanos. Suena muy razonable, parecía Hudson Taylor, ¿verdad? Ahí diciendo, creo que es mejor en las costas. Creo que es bueno, es más viable aquí trabajar. Pero, hermanos, aquí Pablo, el apóstol, también está argumentando con Dios y está diciendo, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti. ¿Ves el argumento que está haciendo Pablo con Dios? Suena razonable, hermanos, ¿no? Ellos saben. Pablo apela al conocimiento que ellos ya tienen acerca de él. Todo el mundo en Jerusalén sabía quién era Saulo, hermanos. Todos sabían quién era Saulo de Tarso. Su reputación lo traía por todas partes. La traía por todas partes, esa reputación. La lógica de Pablo, Señor, precisamente porque fui perseguidor, está diciendo. Porque fui perseguidor. Ellos conocen mi testimonio. Hay credibilidad en lo que yo digo. O sea, ellos me conocen que yo perseguía y llevaba a los cristianos a las cárceles. Entonces, ¿qué pensaba Pablo en su mente? Bueno, si Pablo se convirtió, debe de ser verdad. Porque antes perseguía, antes azotaba, encarcelaba y consentía con la muerte de los cristianos. Entonces, tal vez ese testimonio va a ser una gran herramienta para evangelizar. Pudo haber sido, ¿verdad? Dios pudo haber utilizado ese poderoso testimonio para con su pueblo y había credibilidad, por supuesto. Por supuesto. Suena convincente, hermanos. ¿No es cierto? Suena convincente. Tiene sentido perfecto según la mercadotecnia. Tiene sentido perfecto. Oh, sí, está bien, la idea es perfecta. Como diciendo, voy a usar el testimonio. Voy a usar mi testimonio. Mi testimonio va a ser poderoso para que aquellos se conviertan. Tenía lógica, hermanos. Tenía lógica lo que estaba diciendo. Y no solo eso, él sigue argumentando, dice el verso 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Está argumentando, Pablo juega su carta más fuerte, por así decir. Ellos saben que yo estaba presente, estaban en Jerusalén. Él regresó a Jerusalén, recuerdas tú. Estamos leyendo verso 17. Él regresó a Jerusalén. Está la cuna. Está el grupo religioso que lo conoce. Está la gente que lo conoce. Los personajes más importantes, prominentes, los de más influencia, le conocían al apóstol. Ellos sabían que él había consentido con la muerte de Esteban aún. Y él cita aún a Esteban. La lógica de Pablo continúa, hermanos. Señor, yo ayudé a matar a tu testigo más poderoso en Jerusalén. Ahora yo soy tu testigo. Ahora, así como haciendo una comparativa, ¿ves? Está haciendo como una comparativa a la vez, Lucas, aquí al escribir esta parte. Es la historia perfecta, hermanos, para poder utilizarlo. Es el testimonio poderoso que se podía utilizar, hermanos. La gente tal vez se prestaría y escucharía al apóstol Pablo. Hemos dicho que el testimonio también es poderoso muchas de las veces. Hemos hablado que cuando alguien que ha salido de algún pecado como alcohólico, cuando le compartes a otros que están en este pecado, dices,
puede ayudarles, puede bendecirles. Y pareciera que era el caso del apóstol, ¿verdad? Yo mismo hacía esto que ellos están en contra. Ya vemos y ya vimos que vemos esa oposición consistente durante todo el libro de los Hechos. Lucas está creando un paralelo, mis hermanos, entre Esteban y el apóstol Pablo. Esteban predicó en Jerusalén y ves que él quiere predicar en Jerusalén. Acusó a los judíos de resistir al Espíritu Santo, Esteban, ¿verdad? Fue rechazado y apedreado también. Y más adelante, pareciera Lucas, te digo, está haciendo esa comparativa. Él sería rechazado por los judíos. Pablo sería rechazado por los judíos. La muerte de Esteban, mis hermanos, dispersó la iglesia expandiendo el evangelio. Y el apóstol Pablo sería enviado lejos para predicar, para llevar el evangelio a muchos lugares. ¿Qué revela esta argumentación, hermanos? Pablo era humano. Pablo era humano. No era un robot espiritual, hermanos. Tenía preferencias, tenía opiniones, tenía deseos. Es lo que vemos, hermanos. Es lo que nos muestra esta argumentación. Nosotros también, cuando estamos en contra de algo, tenemos argumentos para decir no, no es correcto, o decir sí es lo mejor. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Y Pablo todavía estaba aprendiendo, hermanos. 3 años después de su conversión, todavía no entendía completamente cómo Dios obra. ¿Cuántos años, repito, tenía cuando regresó de su conversión a Jerusalén? ¿Ya? ¿Va? ¿23 o 3? 3 años, hermanos. Tiene 3 años. Pareciera como un muchacho un poco inmaduro, pero hermanos, nuestro hermano Pablo no comprendía para este momento correctamente la voluntad de Dios. Él está aprendiendo. Para cuando Lucas está escribiendo este hecho, mis hermanos, ¿sabes cuántos años han pasado? Para cuando Lucas está relatando este momento en el que el apóstol Pablo está en las gradas ahí, antes de ser llevado a la fortaleza Antonia, arrestado. Ya han pasado, desde la conversión del apóstol, han pasado aproximadamente 23 años. Han pasado ya 23 años aproximadamente. Un año más, un año menos aproximadamente, pero más o menos es el tiempo que ha pasado. Desde su conversión hasta este momento. Y Lucas está narrando, hermanos. Lucas está narrando este hecho importante que está dando este testimonio. Lucas, el evangelista. Déjame decirte que aún incluso los grandes siervos de Dios han cuestionado a veces los caminos de Dios. Por ejemplo, Moisés argumentó con Dios, ¿verdad? Cuando le dijo que iba a ser enviado a Faraón. Y él argumenta ahí en el Éxodo capítulo 3 y 4, una y otra vez, ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Señor, no me creerán si yo voy. Está argumentando. Nosotros como seres humanos argumentamos. Jeremías, hermanos, se quejó y él también argumentó. Ahí en Jeremías 20, versos 7 y 9, dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Estaba argumentando con Dios. ¿Y qué decir de Jonás, hermanos? ¿Qué decir de Jonás? Tú puedes ver que recibe una orden. No, o sea, ¿por qué voy a ir? Y toma un camino diferente, mis hermanos. Y aquí aprendemos una lección crucial, hermanos. Aprendemos una lección crucial que John Stott resume con mucha claridad, mis hermanos. Déjame decirte qué dice. Él afirma, Dios no permitió que Pablo fuera el juez final de la efectividad de su propio ministerio.
La llamada divina no se determina por nuestras habilidades, historia o estrategias, sino por la voluntad soberana de aquel que envía. Dios no permitió que Pablo fuera el juez final de la actividad de su propio ministerio, hermanos. Si no, él hubiera hecho otra cosa, hermanos. Es normal, déjame decirte, luchar con la voluntad de Dios. Es normal a veces que nosotros luchemos con la voluntad de Dios cuando contradice nuestros planes. Cuando contradice nuestros planes, es normal que luchemos con esa voluntad de Dios. Dios no se ofende por tus preguntas honestas que tengas. Dios no se ofende. Dios no se ofende con los argumentos que tú tengas. Pero al final, mi hermano y hermana, debes rendirte a su santa y buena voluntad. Su voluntad es superior. Número 4, vemos el plan soberano que supera nuestras estrategias. En el verso número 21 vemos esa respuesta final de Dios, hermanos. Pero me dijo, ve. Como diciendo, ya guarda silencio. Ya guarda silencio, Pablo. Ve. Porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pero, le dice él, ¿verdad? Pero me dijo, ese griego, ese pero, en el griego es haya. Una conjunción, dice aquí, adversativa fuerte que anula todos los argumentos anteriores de Pablo. Está bien, te estoy escuchando, Pablo. Te estoy escuchando, pero mira, haz a un lado tus argumentos. Ya hablaste, ya te oí. Ahora obedece lo que te estoy diciendo. En pocas palabras es eso. Ahora guarda silencio, calla y solo obedece. Solo obedece. Entonces, hermanos, nuestro Dios entiende nuestra lógica. Estaba entendiendo la lógica de Pablo, pero ahorita le está diciendo Pablo, mira, entiendo tu pasión, entiendo tu razonamiento, pero tengo un plan diferente que el tuyo. Tengo un plan diferente que el tuyo. Ve, solo ve, solo obedece. Y ese ve, hermanos, no es negociable. No es negociable, no es sugerencia, es un mandato de Dios. Ve, porque yo te enviaré. Porque yo te enviaré. Dios te está declarando lo que hará. Pablo no se está enviando a sí mismo entonces. Pablo no se está enviando a sí mismo. Es un acto de encomienda divina. Dios lo está encomendando a un plan, a un propósito, a un trabajo especial para él. Y este es el clímax, hermanos, de todo el propósito de Lucas, también quiero decirte. Con esta frase, Lucas responde definitivamente entonces, porque el cristianismo, decía yo, se convirtió, ¿verdad?, en un movimiento predominantemente gentil. Comenzó con los judíos, pero para este momento, hermanos, el cristianismo había crecido de una manera inimaginable. Había crecido. Y la respuesta es porque Dios mismo ordenó la misión a los gentiles. Dios mismo ordenó la misión a los gentiles. El destino, la misión fue impactante, déjame decirte, para la mente del apóstol Pablo. ¿A dónde me vas a enviar? ¿A dónde iré? Pues él pensaba que ir a las universidades, tal vez en su mente, ¿verdad? Tal vez en algún momento pensó, soy fariseo de fariseos, he sido instruido en los pies de Gamaliel, me va a asignar un lugar donde yo quiero estar.
Pero él escuchó a los gentiles. Yo te enviaré a los gentiles. Lejos, dice él, ¿verdad? No solo geográficamente distante. Cuando dice lejos, no solamente le está diciendo que geográficamente es lejos, sino culturalmente distante, religiosamente distante a los gentiles. Es decir, a los no judíos te voy a enviar, a los incircuncisos, los judíos, hermanos, ya decía, consideraban inmundos. Esa ironía, mis hermanos, es providencial. Pablo era judío de judíos. Ya leíamos Filipenses 3, verso 5, hermanos. Era judío de judíos. Era fariseo de fariseos. Educado a los pies de Gamaliel. Estaba viendo un dato interesante. No cualquiera estudiaba a los pies de Gamaliel. No cualquiera. Como si hoy tú fueras al Oxford, al Yale, hermanos, no cualquiera estudiaba a los pies de Gamaliel. Él era celoso de la ley. Era celoso de la ley, hermanos. ¿Por qué Lucas termina entonces con este discurso de Pablo? Aquí en el verso número 22. Nosotros leemos ahí y dice el verso 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Cuál fue esa palabra que desató la furia aún de los gentiles en este momento? Lo vamos a estudiar más adelante, pero en este momento, mis hermanos, los judíos, los que estaban oyendo ahí a Pablo, con mucha atención, ¿recuerdas tú que levantó la mano el apóstol Pablo para pedir que se lo oyera? Bueno, en este momento de silencio, de calma, de tranquilidad, estaban oyendo al apóstol Pablo, pero cuando ellos escuchan a los gentiles, te enviaré lejos a los gentiles, dice que hasta aquí, le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Los judíos podían entonces tolerar que Pablo hablara de Jesús, podían tolerar la conversión mismo de él al cristianismo, pero no podían tolerar, hermanos, la idea de que Dios enviara salvación a los gentiles sin que pasara primero por el judaísmo. No podían tolerar esa idea. Pero hermanos, era el plan, era la sabiduría de Dios, era el plan de Dios, era el plan de Dios. ¿Y por qué Dios, hermanos, rechazó la estrategia del apóstol Pablo para Jerusalén? ¿Por qué Dios rechazó? Bueno, hermanos, los gentiles necesitaban a alguien que entendiera el judaísmo profundamente, alguien que conociera la ley, alguien que conociera la palabra. Nadie estaba mejor equipado que el apóstol Pablo. Nadie estaba mejor equipado para esta misión, repito, que Dios le estaba encomendando. Vas a ir lejos a los gentiles. Nadie estaba mejor cualificado que el apóstol Pablo. Nadie. La estrategia de Pablo estaba fundamentalmente equivocada, déjame decirte. En este momento su presencia causaba división. No estaba causando conversión, sino división, hermanos. El evangelio debía ser universal. Por lo tanto, Pablo, el fariseo impecable, hermanos, predicando a los gentiles, demostró que el evangelio trasciende toda barrera cultural. Si Dios hubiera enviado a Julio en ese momento, no hubiera avanzado más de 10 metros. Hubiera fracasado. Dios, repito, sus planes son perfectos y envió al hombre correcto. Y han pasado más de 2000 años
ese ministerio sigue transformando vidas. Ese ministerio sigue impactando corazones este día. Ese evangelio que él salió predicando a todos los gentiles, hoy, hermanos, sigue sacudiendo nuestros corazones. Nos sigue sacando de nuestra zona de confort algunos. Y nos está, hermanos, confrontando con la verdad del evangelio mismo de Dios. Hermanos, número 5, lecciones sobre la voluntad de Dios y nuestros planes. La voluntad, mis hermanos, de Dios frecuentemente contradice nuestra lógica. Piensa en algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, Noé. Hermanos, piensa en Noé. El Señor le manda, construye un arca. ¿Y cuál crees que fue la lógica de Noé? Pero si nunca ha llovido. Abraham, sacrifica a tu hijo prometido. Pero ¿cómo? Si me estás diciendo que de él va a salir la gran descendencia. O sea, a veces, hermanos, la voluntad de Dios es diferente, hermanos, a nuestros planes. La voluntad de Dios frecuentemente, hermanos, contradice nuestra lógica, decía yo. Gedeón, mis hermanos, le ordena a Dios, le ordena a Gedeón, reduce la gente. Reduce, eran 32,000 soldados. ¿Y cuántos quedaron, hermanos? 300. O sea, ¿dónde me mandas, Dios? En pocas palabras, ¿qué voy a hacer con 300? Es la misión imposible. O sea, si has visto Misión Imposible, esta era la misión más imposible. Más imposible. O sea, ¿cómo vamos nosotros a vencer al enemigo con solo 300 hombres? Estábamos bien los 32,000. Es más, hace falta más gente. ¿Ves cómo a veces la voluntad de Dios frecuentemente contradice nuestra lógica? Josué, vas a conquistar a Jericó solo dándole vueltas. ¿Es que se van a marear o cómo va a estar la cosa? Dices tú. ¿Cómo va a ser eso? Imagínate la mente de los soldados, de los que estaban ahí alrededor. Unas murallas muy grandes, 7 metros aproximadamente de ancho, solo de ancho, el grosor, impenetrables las murallas. ¿Cómo va a ser eso, pues? ¿Cómo va a ser eso? Tú solo obedece, en pocas palabras. Lo que le estaba diciendo Dios a Pablo es solo ve solamente, obedece solamente te estoy pidiendo eso. Casi le está repitiendo aquellas palabras de Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Yo creo que estaba repitiéndole esas palabras de alguna manera también. Hermano, si el plan de Dios siempre tuviera sentido para ti, no necesitarías fe. La fe es confiar en Dios precisamente cuando su dirección contradice tu lógica. Eso es tener fe. La fe es confiar en Dios precisamente, repito, cuando su dirección contradice tu lógica. Dios solo espera que creamos, hermanos. Quiere que creamos. Quiere que obedezcamos, hermanos. Nuestras mejores, déjame decirte, cualificaciones pueden no ser para Dios o donde Dios nos envía.
Pablo estaba perfectamente, déjame decirte, cualificado para Jerusalén. Él tenía la mejor instrucción, tenía las mejores herramientas, la mejor instrucción, pero hermanos, Dios lo envía a los gentiles. Dios quiso enviarlo a los gentiles. Dios frecuentemente nos envía donde necesitamos depender completamente de Él, no donde podemos confiar en nuestras habilidades naturales. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La obediencia, hermanos, a Dios, entonces requiere nuestras rendición de nuestras preferencias. La obediencia a Dios, hermanos, requiere rendición de nuestras preferencias. Pablo quería Jerusalén, Dios le dio el Imperio Romano. ¿Cuál era mejor, hermanos? ¿O cuál es mejor? Objetivamente, hermanos, el plan de Dios. Pablo fundó iglesias en las ciudades principales del mundo mediterráneo. Pablo fundó muchas iglesias en ciudades del mundo mediterráneo. Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, hermanos. Influyó en toda la historia del cristianismo hasta este día y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga. A veces Dios nos pide renunciar no a algo malo, hermanos, no a algo malo, sino a algo bueno para darnos algo mejor. Y número 6, vamos a estar viendo algunas aplicaciones prácticas. Para aquel que está resistiendo la voluntad de Dios, quizás Dios, hermano, te está hablando claramente sobre su dirección que contradice tus planes. Te está llamando al ministerio. Yo creo que Dios te está llamando al ministerio, pero a veces nosotros, déjame decirte, queremos seguridad financiera. Nos está llamando a servir a Dios. Pero a veces, hermanos, dices, híjole, servir a Dios implica que deje algunas horas de trabajo. Si ya venir a la iglesia el domingo me representa casi pagar el precio. Hermanos, ¿a qué Dios nos está llamando? ¿Crees que sea la voluntad de Dios que te congregues? Repito, ¿crees que sea la voluntad de Dios que te congregues? Estoy viendo así como tristeza en algunos rostros, creo. Te está llamando a dejar una relación, pero tienes miedo tal vez de estar solo. Te está llamando a dejar algo que eso está incorrecto en tu vida, es pecado y tú lo sabes, pero tú tienes miedo y después si no, tus planes son diferentes a los de Dios. Te está llamando a abandonar algún pecado muy puntual, específico en tu vida, pero tú dices, ¿cómo voy a dejar esto? No puedo. La pregunta aquí, hermanos, ¿vas a argumentar contra Dios como Pablo? Señor, espera que se convierta. Estoy esperando que se convierta. Estamos nosotros igual tal vez que el apóstol queriendo argumentar con Dios. ¿O vamos a obedecer, hermanos, aunque no entendamos? Vamos a obedecer aunque no entendamos, yo creo. Tenemos que obedecer a Dios, aunque ahorita no comprenda perfectamente, pero voy a obedecer a Dios porque su plan es mejor. Es lo que me conviene, es lo que Dios quiere que haga.
Tal vez te hayas confundido con respecto a la voluntad de Dios. Si no estoy seguro con respecto a algo que el Señor está pidiendo sobre su voluntad, yo te pediría algo, hermano, y toma nota, sumérgete en la palabra. Busca dirección en la palabra del Señor. Él tiene la mejor dirección, el mejor consejo para nosotros. Dice el Salmo 119, verso 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando no tengo claro, Él es la lumbrera, es la que cuando no está claro el camino, cuando no está clara la dirección, Él nos da claridad acerca de esa dirección que ha de tomar nuestra vida, hermanos. Segundo consejo, mi hermano, con respecto a buscar la voluntad de Dios, tener claridad. Busca un consejo piadoso de algún hermano, alguna hermana. Dice el Proverbio 11, verso 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es mejor tener seguridad de algo, hermanos, principalmente de la voluntad de Dios. Y número 3, ora sinceramente, hermano. Ora sinceramente, ora a Dios, pon en las manos del Señor aquello que no tienes claro sobre la voluntad de Dios. Filipenses 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, pon en las manos de Dios aquello que no tienes claro. Ora a Dios pidiendo de su dirección. Y número 4, busca la paz. Colosenses 1:15 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, que la respuesta que estemos buscando dé paz a nuestros corazones. Dé paz, no incertidumbre, hermanos. Y hermanos, en todo momento, sé obediente. Sé obediente a la voluntad de Dios, como dice el Salmo 37, verso 23, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Hermano, obedezcamos a Dios. Si eso es claro, si Dios me ha dejado claro lo que Él me pide, obedece. Pablo fue obediente a esa palabra. Era claro el mandamiento de Dios, era clara la indicación de Dios, hermano, para el apóstol Pablo. Fue claro el Señor. Para concluir, hermanos, el Dios que envía, hermanos, el Dios que envía, el Dios que da, nos muestra su voluntad, es el Dios que nos va a sostener. Es el Dios que va a estar con nosotros, va a estar contigo. Porque Pablo quería, hermanos, Jerusalén. Pero, hermanos, Dios le dio al apóstol Pablo, por así decir, al mundo entero. Predicó en muchas ciudades, no en una ciudad, Jerusalén. Predicó en muchas ciudades. Pablo pensaba tal vez en términos de eficiencia, hermanos. Dios pensaba en términos de la eternidad. Pablo razonaba con lógica humana, hermanos. Dios pensaba, repito, en términos, ordenaba con sabiduría, hermanos, el camino que tenía para Pablo el apóstol. Dios estaba dando órdenes con mucha sabiduría y muy específico para el apóstol. Y al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos, al final? Ya decía, Pablo fundó iglesias que transformaron el imperio romano. Escribió cartas que se convirtieron en escritura inspirada. El apóstol Pablo fue utilizado. Influyó en estos 2000 años de historia. Pablo ha seguido influenciando con sus cartas, porque Dios
ha seguido utilizando. Hermanos, millones de personas han llegado a Cristo a través de este ministerio del apóstol. Millones de personas han venido a los pies de Cristo porque Pablo fue obediente a la voz y voluntad de Dios. Entonces, hermanos, si hubiera insistido en quedarse en Jerusalén, probablemente había sido asesinado en pocos años. Pudiera ser que su influencia se hubiera limitado a una pequeña localidad, hermanos. Pudiera ser. El plan de Dios era mejor, hermanos. Las lecciones, creo, finales de Lucas, hermanos, al escribir esta parte del libro de los Hechos, mis hermanos, para nosotros era mostrarnos, hermanos, que el cristianismo no es una religión judía que fracasó y se convirtió, mis hermanos, más adelante en un movimiento gentil, invadió por todas partes del mundo, alcanzó a mucha gente, a muchas ciudades, hasta en este tiempo. Lucas quiere que nosotros tengamos esto en nuestras mentes y corazones. Y es el cumplimiento del plan de Dios, déjame decirte, desde Génesis. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El rechazo de Israel, mis hermanos, no frustró el plan de Dios. El rechazo de Israel no frustró el plan de Dios. Más bien lo cumplió. La misión a los gentiles, hermanos, no fue el plan B de Dios. Fue el plan desde el principio. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Salió por diseño divino todo esto, hermanos. Tú y yo somos plan o somos parte del diseño divino. Tú y yo estamos aquí porque el Señor, hermanos, tenía un plan para cada uno de nosotros. Ese mismo Dios que orquestó la historia de redención está orquestando también, hermanos, cómo va a utilizarte, cómo va a usarte. El plan de Dios para tu vida también es mejor que tus planes, amado hermano. Si estás siguiendo en pecado, déjame decirte que el Señor tiene un plan mejor que tus planes, tiene un mejor camino que tus caminos. Y si quieres que esa historia cambie, esa historia que estás llevando, has de venir a los pies del Señor para que Él empiece a escribir una nueva historia para ti, o para que tú empieces a escribir esa nueva historia para ti. Dios es el que nos está llamando a venir primeramente a Él, y aquellos que hemos venido a Él, Él es el que nos está llamando a ir para servir. Para servir. Como dice Proverbios, hermanos, capítulo 3, versos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Hermano, hermana, amados hermanos que nos oyen hoy por primera o segunda vez, y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Lo que está torcido, lo que está mal, Él lo va a enderezar. Permite y ven a Cristo, fíate en Él, fíate de Jehová de todo tu corazón. Él va a hacer esa obra en ti. Hermanos, entonces, hoy rendiremos nuestros planes a Dios. ¿Confiarás en su sabiduría, hermano, sobre tu lógica, sobre tus argumentos? ¿Obedecerás aunque no entiendas? Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, yo sé que a veces nos envías a esos lugares que a veces no queremos. Y yo sé que a veces nos llamas, Señor, de diferentes lugares, de diferentes pecados en nuestra vida aún. Nuestros planes, Señor, a veces parecen lógicos, parecen correctos.
Pero cuando caminamos, experimentamos, Señor, nos damos cuenta que no era el plan tuyo. No queremos que eso siga sucediendo. Queremos sujetarnos, queremos someternos a tu buena voluntad, Señor. Queremos, como el apóstol Pablo le indicaste, ve. Queremos solo obedecer. Queremos solo oír tu instrucción. Y Padre, deseamos que tu bendición esté en la vida de cada hermano, Señor. En la vida de todos los que hoy nos escuchan, Señor. Pon ese querer y ese hacer en las vidas de cada uno. Aún de aquellos que hoy nos ven también, Señor, que los bendigas y que les ayudes. En Cristo Jesús. Amén.